para ya tener las herramientas para resolver problemas dinámicos, ¿sí? Bien, antes, ¿alguna pregunta, alguna consulta, duda sobre lo que estuvimos viendo, bueno, el último martes? Lo de coordenadas generalizadas. Era primero sacar los grados de libertad y después, en base a eso, vas a tener coordenadas para describir el movimiento. Claro, es como que primero tenés que, bueno, ver cómo se mueve lo que sea que estés viendo. Exactamente. Primero identificar si es un problema de partículas o cuerpos rígidos, ¿sí? Porque tendrán o no, entonces, según sea el caso, como grado de libertad las rotaciones. Luego ver si el problema es en el espacio o en el plano, ¿no? Porque serán para las partículas 2 grados de libertad en el plano, 3 en el espacio, o si estamos con cuerpos rígidos serán 3 en el plano y 6 en el espacio. Ver cuántas partículas o cuerpos rígidos hay, o combinaciones de ellos. Y luego ver la clave, que son las ligaduras. Es decir, cuántos vínculos internos tiene el problema, ¿sí?, que nos reducen el número de grados de libertad, que por decirlo de alguna forma quedan activos, ¿sí? Digamos, esos serían estrictamente los grados de libertad, ¿no? Aquellos que puedo mover, que son en definitiva los que tengo que resolver, aquellos que las ecuaciones de movimiento, una vez integradas y reemplazadas las condiciones iniciales, me van a decir cómo evolucionan esos grados de libertad en el tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que identifico cuántos grados de libertad me quedan efectivos, digamos, para resolver, tengo que seleccionar las coordenadas generalizadas. Digamos, no hay fórmula, no hay receta, no hay algoritmo para sacar o procedimiento para determinar las coordenadas generalizadas, sino que salen de la intuición, de la práctica, ¿sí? De dominar el concepto y de llevarlo justamente a la práctica, ¿sí? O sea, lo que tienen que hacer es describir el movimiento y ser independiente una de la otra. Efectivamente. Es como que para un juego de valores para esas coordenadas generalizadas va a resultar una posición una configuración, digamos, del sistema, del problema. Y lo que se le pide para que todo esto funcione, y lo vamos a ver ahora más claramente en lo que sigue, que tienen que ser linealmente independientes. Es decir, que si yo muevo cualquiera de ellas, las demás tienen que permanecer inalteradas. Vamos a ver un ejemplo distinto al de los otros días para un caso que vamos a ver un poco más adelante. Y la idea es esta: tengo una polea, ¿sí?, fija hacia el techo, y de esta cuelga, ¿sí?, una soga de longitud constante, ¿no? La soga arranca de este extremo, da la vuelta, rodea, abraza la polea y llega hasta el otro extremo, ¿sí? Supongamos que esto rueda sin deslizar, ¿sí? Que la polea, entonces lo pueden pensar como si fuese una cadena que está engranada en un piñón, ¿sí?, una corona. Es decir, no hay deslizamiento. Y tengo dos masas aquí en los extremos, M1 y M2. Entonces, los cuerpos que quiero estudiar son las dos masas.
que son dos partículas. Entonces, en principio, tengo 4 grados de libertad, ¿no? Porque estas partículas se pueden mover en el plano, básicamente horizontal y vertical. Pero ahora digo de entrada, ¿sí? Voy a resolver el caso en el que las partículas solamente pueden subir y bajar. Es decir, no estoy considerando el movimiento de que estas masas de alguna forma como que penduleen, ¿sí? Entonces, tenía inicialmente 4 grados de libertad. Al decir que ellas solamente se pueden mover en dirección horizontal, dirección vertical, estoy poniendo 2 condiciones de ligadura, una para cada una de ellas, ¿sí? Quiere decir que resto 2 grados de libertad. Solo se puede mover solo horizontal. ¿Y ahora qué sucede? Es fácil ver, es inmediato, que lo que sube o baje una es lo que baja o sube la otra, ¿sí? Porque están vinculadas por la cadena soga de longitud conocida. Entonces, que estén conectados por la soga le quita 1 grado de libertad al problema, ¿sí? Entonces, 1 grado de libertad menos por la soga. Entonces, 4 menos 3, 1, me queda una sola coordenada que me permite para definir este problema. ¿Y qué podré seleccionar? Y mira, podré seleccionar la medida, por ejemplo, desde el techo, la posición de la masa 1. O desde el centro de la polea, si me gusta más. Y lo mismo para la masa 2. Cualquiera de ellos es posible. Está bien definido, ¿no? Que es posible, es correcto, ¿sí? ¿Estamos acá? Bien sencillo. Sí. Bueno, vamos con 1 grado de libertad, claro. Obviamente, si tengo una sola masa, 1 grado de libertad para caracterizar, claramente nunca voy a tener problema de que no sean linealmente independientes, ¿no? Porque con uno no entra en conflicto. Entonces vamos a complicar ligeramente esto. Voy a considerar ahora que tengo 2 poleas conectadas de esta forma, ¿sí? Que al final, digamos, en el extremo de la soga, pongamos, llamémosla esta, que es la soga de longitud 1, tengo una segunda polea y aquí tengo 2 masas más, M2 y M3. Y aquí tengo una soga de longitud L2. Entonces empecemos las cuentas estas de nuevo. Tengo, Perdón, la polea 2 no se suma como una masa o algo, ¿no? en este caso, tal cual estoy planteando el problema, no. ¿Sí? Apuntemos únicamente a que estamos considerando las masas que cuelgan y que las poleas son de masa despreciable. ¿Sí? Es buena la pregunta, pero con estas 3 ya extendemos y ya introducimos la idea que quiero presentarles, así que no lo complicamos de entrada. Aunque en realidad no es complicarlo, es extenderlo, después resulta natural extender el problema. Entonces tenemos 3 partículas por 2 grados de libertad cada una, arrancamos con 6 grados de libertad. Como se mueven solamente en la dirección vertical, porque impongo esa condición al problema, tengo menos 3. ¿Sí? Esto es solo movimiento en I. Pero ahora, ¿qué condición tengo? Tengo que
entre M2 y M3, ¿sí? Estoy en la misma condición que la que decíamos antes. Lo que sube una, baje la otra. Relativo a la posición aquí de la polea. ¿Sí? Pero quiere decir que M3 y M2 no se pueden mover en forma independiente. Quiere decir que me quita un grado de libertad. ¿Sí? Este viene por L2. Y ahora sigo, digo, bueno, y también tengo L1. ¿Sí? La longitud de esta cuerda. Lo que sube baja M1 va a bajar o subir la segunda de las poleas, que van a tener influencia sobre la posición de M2 y M3, pero no lo determinan. ¿Sí? Está claro que no lo determinan. Porque preciso saber también el movimiento relativo a contra esta polea. Así que no tengo más condiciones de ligadura. Tengo un vínculo interno, un mecanismo aquí, cómo es que se mueven las dos poleas relativamente, pero grados de libertad, no, ligaduras entre los movimientos de las partículas no tengo más, porque no puedo decir que lo que subo o baja M1 es lo que sube y baja M2 y M3, porque todavía falta el movimiento asociado a la rotación de la segunda polea. Así que tengo 6, menos 3, menos 1, me quedan 2 grados de libertad activos que voy a tener que resolver y para los que tengo que elegir coordenadas generalizadas. ¿Sí? Entonces ahora ya el tema es más interesante porque tengo que elegirlas de forma tal que no sean linealmente independientes, linealmente dependientes. Entonces, empiezo con la primera, ¿sí? Que la puedo elegir sin restricciones porque todavía no tengo que ver que entre en conflicto con ninguna otra. Entonces digo, elijo la posición de la masa 1 respecto de la polea 1 como primera coordenada generalizada. Ya tengo una. Bueno, ahora voy por la segunda. Y voy a elegir como segunda coordenada generalizada la posición de la masa 3 respecto de la posición del eje de la polea 2. Fíjense que yo aquí a propósito elegí que la coordenada generalizada 2 esté indicando la posición o asociada a la posición de la masa 3. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver la enumeración de las coordenadas generalizadas con la enumeración de las masas. No se corresponden uno a uno. ¿Está bien? Yo puedo tener 15 masas y 3 coordenadas generalizadas. Y no es que tienen que apuntar a las partículas 1, 2 y 3. Porque de última la denominación que le da a las partículas es completamente arbitraria, ¿no? La puedo llamar MA, MB y MC. Ahora digo, esta selección que hice, ¿resultan ser linealmente independientes? Sí. ¿Por qué? Porque yo subo y bajo a la partícula 3, con lo que voy a aumentar o disminuir Q2, y fíjense que Q1 no varía, ¿no? M2 sube cuando M3 baja, M3 baja cuando M2 sube, y aquí esto se mantiene haciendo la suya, y Q1 no se entera de nada. Ahora muevo Q1. ¿Qué va a hacer? Sube o baja M1, baja o sube la polea 2, pero Q2 no tiene que variar, no varía. ¿Por qué? Porque está medida como una coordenada relativa respecto de la polea 2. Entonces, fíjense que Q1 es una posición absoluta, mientras que Q2 es una posición relativa. Entonces, es un par de coordenadas generalizadas
Correcto. Fíjense que podría haber elegido para Q1 también la posición de la polea 2. Esta también, digamos, sería una Q1', ¿no? También es válida. ¿Y por qué? Porque una vez que yo sé dónde posiciona esta polea, estoy dando la posición de la masa 1. ¿No? Porque la longitud de la soga es constante. Así que también sirve. Fíjense que también podría haber dicho, ¿sabes qué? No, voy a tomar otra cosa. Voy a tomar como Q1 el ángulo que rota la polea. También sirve, porque según lo que rota la polea, como la correa, la cadena, la soga no patina, ¿sí? Sé cuánto baja o sube M1 y sube o baja la polea 2. Así que, y yo muevo acá y baja o sube la polea 2 y Q2 se ve inalterado. Así que también esa otra coordenada generalizada posible. Q1, pues, bueno, este Q1' con este Q2. Está claro que podría olvidarme de esto y también tomar el ángulo que gira la polea 2, ¿no? Y usar cualquier combinación, Q1' con Q2', o Q1 con Q2', o todas las que se, ¿no? Todas las combinaciones que hay. ¿Dónde metería la pata? Metería la pata, si elijo, me pongo otro color, si elijo como coordenada generalizada la posición de la masa 3 medida desde la polea 1. Si elijo este Q2, a mal. ¿No? ¿Por qué? Porque fíjense que si yo varío Q1, esta Q2, la verde, la que está mal, varía. Entonces Q1 no es linealmente independiente con Q2 verde. Y bueno, lo mismo, si muevo Q2 verde, ¿sí? Me afecta, podría llegar a afectar a Q1, digamos. ¿Sí? Porque uno dice, no, muevo Q2 verde aquí porque solamente hago rotar la polea 2. Bueno, en ese caso no variaría Q1. Pero siempre que varíe Q1, va a variar Q2. Porque voy a subir o bajar la polea 2. Entonces este no sirve. ¿Por qué? Porque no es linealmente independiente con este Q1 que seleccioné. ¿Ayudó a aclarar esto el panorama? Se entiende bastante bien. ¿Sí? Como concepto es sencillo, ¿sí? Después hay que ejercitarlo, digamos, ¿no? Y hay que, hasta que se hace natural, digamos, hasta que no, después no cuesta nada encontrar las coordenadas generalizadas. Pero al principio es pensar el problema de una forma alternativa, ¿no? De cómo caracterizarlo. Y fíjense que puedo mezclar coordenadas relativas, coordenadas absolutas, angulares, que sí que puedo poner coordenadas polares, con coordenadas cartesianas, lo que me sirva, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía el otro día, hay que tener siempre a la vista que voy a tener que escribir la energía cinética del sistema, como vamos a terminar de verlo hoy, para, en función de las coordenadas generalizadas.
Entonces ya uno va viendo a la hora de elegir las coordenadas aquellas que no me compliquen la vida a la hora de tener que hacer luego los cálculos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Una consulta más? ¿Comentario? Ay, qué lástima que no me di cuenta de grabar esto. Bueno. Bueno, entonces arrancamos. Recording in progress. Bueno, muy bien. Hoy, recapitulando un poquito de las últimas clases, particularmente de la última, lo que teníamos era el principio de la mínima, lo que teníamos hasta ahora era el principio de la mínima acción para resolver problemas dinámicos con fuerzas, solo con fuerzas conservativas. El principio de los trabajos virtuales, que lo usan en estática, para resolver problemas justamente estáticos. Y vimos además que si tomo el principio de la mínima acción y lo especializo para velocidad nula, ¿sí? Para posición constante, recuperaba la solución, lo vimos para el ejemplo del doble plano inclinado, que teníamos a partir del principio de los trabajos virtuales. Está bárbaro, ¿no? Digamos, la herramienta más general, que es dinámica, ¿sí? En el caso de especializarla para el caso estático, bueno, tiene que funcionar. El que no está faltando es el principio ahora de D'Alembert, que es el que nos resulta, bueno, me olvidé la palabra principio, el que nos resulta de utilidad para esta materia, para este curso, ¿sí? Porque es aquel que nos deja resolver problemas dinámicos con fuerza de cualquier naturaleza. Y vamos a hacer una deducción que sigue la que está presentada en el Hertie, que más, vamos a ver, como que arranca de las leyes de Newton y llega al principio de D'Alembert. En lugar de enunciarlo así, en forma directa, como hice con el principio de la mínima acción, de alguna forma lo vamos a mostrar la equivalencia a partir de las leyes de Newton para ir incorporando todas las, fundamentalmente, incorporar las coordenadas generalizadas en su formulación, ¿sí? Y que nos quede listo para utilizarlo ya para resolver problemas. Entonces, ¿cómo arrancamos? Similar que con el principio de los trabajos virtuales, nada más que ahora vamos a decir, dado un sistema de partículas, la fuerza sobre cada una de ellas no es igual a cero como en el caso estático, sino que es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, P punto, ¿sí? Es decir, masa por aceleración. Esto puedo escribirlo como Fi menos Pi punto igual a cero. Ninguna ciencia. Y le puedo plantear el principio de los trabajos virtuales, digamos, o el análogo al principio de los trabajos virtuales, diciendo, si este paréntesis es igual a cero, si lo multiplico por desplazamientos compatibles con los vínculos, ¿sí? Que son las variaciones del sistema, ¿sí? Esto sigue siendo igual a cero. ¿Y por qué? Y porque estos paréntesis, para las n partículas, valen todos igual a cero porque lo especifiqué aquí arriba. Entonces, para reforzar la idea del desplazamiento virtual, vamos a volver al problema del plano inclinado, ¿sí? Entonces aquí lo que teníamos es, bueno, ahora me cuesta dibujar. Teníamos uno que se desplazaba por acá, otro que desplaza por ahí, estos de nuevo conectados con una cuerda inextensible, acá tiene una polea, con un anclaje ahí,
habíamos visto que en este caso, mantengámoslo solamente, si quieren, con fuerzas iguales a las del peso, digamos, M1 por G, M2 por G, pero ya que estamos, eventualmente la masa 1 podría tener acá una fuerza externa aplicada, ¿sí? F. Entonces, el desplazamiento virtual en este caso, este problema tiene un solo grado de libertad, ¿no? El desplazamiento virtual correspondería, por ejemplo, a hacer patinar ligeramente a los dos cuerpos, de forma que se mantienen siempre, ¿no?, sobre el plano inclinado. O sea que estamos, si volvemos al ejemplo que trabajamos antes, saco todo esto que ya no va, yo aquí tendría que hacer fíjense que estoy hablando todavía de desplazamientos virtuales, delta R y, ¿sí? Todavía no me tiene el juego las coordenadas generalizadas, sino que estoy hablando de los desplazamientos virtuales de las partículas, ¿sí? Entonces sería, la masa 1 puede subir o bajar, la masa 2 puede subir o bajar, y la masa 3 puede subir o bajar. Esos serían compatibles con los vínculos, ¿sí? No se puede mover horizontal, porque tal movimiento lo impedí. Pero, ¿qué ocurre? Como acabamos de repasar hace un instante, estas delta RI no son independientes. Eso lo vemos en el caso de en este ejemplo. ¿Y por qué? Porque ya lo vimos, cuando yo muevo M1, M2 y M3 se mueven. Cuando muevo M3, M2 y M1 se mueven, ¿sí? Quiere decir que delta R1, delta R2 y delta R3 no son independientes. Las que son independientes son las coordenadas generalizadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir? Que los RI los puedo escribir como funciones que dependen de las coordenadas generalizadas Q1, Q2, Q3, las que sean, hasta Qn. Fíjense que esta n es una n mayúscula, porque no es la misma n que esta n minúscula que está referida a la cantidad de partículas, ¿sí? Sino que es n mayúscula, que es el número de grados de libertad. Y el tiempo, ¿sí? Porque R depende del tiempo, porque es el vector de posición de las partículas, ¿sí? Puede depender explícitamente del tiempo, en el caso que el vínculo sea, como era, no holónomo, ¿no? Es decir, que dependa del tiempo. Pero depende de las coordenadas generalizadas. Vamos a ver unas cosas. Si yo quiero calcular la velocidad ahora, ¿qué tengo que hacer? Y la derivada de R con respecto al tiempo. Pero ¿qué sucede? R es función de las Qs, las coordenadas generalizadas. Entonces tengo que hacer la derivada con respecto a cada uno de ellos, ¿sí? Y aplicar la regla de la cadena. Quiere decir que la velocidad, cuando la escribo en función de las coordenadas generalizadas, ¿qué me va a quedar? La sumatoria desde J igual a 1 hasta n mayúscula, de la derivada del R sub I con respecto a la coordenada generalizada J, por la derivada de la coordenada generalizada respecto del tiempo, regla de la cadena, ¿no? Q1, Q2 y Q3 dependen del tiempo, así que tengo que hacer la derivada de R con respecto a los Qs y luego ellos con respecto al tiempo, tantos como haya. Y luego,
si depende explícitamente del tiempo, la derivada de RI con respecto al tiempo como toda la vida. Y ahora, si vimos esto de la velocidad, es fácil o más sencillo entender cómo es la variación de RI. Estamos ahora con la variación, no el diferencial, ¿no? Porque recuerden que la variación es esto que vimos en la clase del último jueves. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La derivada de los RI con respecto a los Q sub J por la variación de los Q sub J. Entonces, hacer la variación de los Q sub J es mover, ¿sí? Ligeramente, variar, valga la redundancia, ligeramente, Q1 y Q2. ¿Y qué pasa? Al mover Q1 y Q2, yo voy a variar R1, R2 y R3. Veamos para este ejemplo cómo es la forma explícita de estas funciones RI. Perdón, Adrián, vengo con un concepto mal. ¿Por qué en este caso Q sub 1 y Q sub 2 terminan siendo independientes si vos moviendo la partícula M1 se termina variando Q2? Porque Q2 está midiendo la posición de la partícula 3 respecto de la polea. Si yo... Ah, se mueve el sistema de referencia, está bien. Claro, efectivamente, muy bien. Gracias. No, por nada, che. Supongamos ahora que yo para escribir los R lo hago respecto de un sistema que puse su origen aquí en, y lo llamo I porque son alturas, mido para abajo positivo, ¿sí? Entonces quiero escribir el vector posición de las tres masas. Uy, ¿está bien? Y esos son los vectores R, los vectores posición. Entonces, ¿qué digo? Mirá, para la masa 1, el I1, digamos, el R1, que es igual, en este caso igual a I1 porque es un problema con una sola dimensión, es directamente Q1. Esta función R1 igual a I1 igual a Q1, digamos, acá hice un cambio de nomenclatura nada más, es muy sencillita esta ecuación para ese caso específico. ¿Sí? Ahora hago la posición de la masa 2. ¿Sí? El I2. ¿Qué tengo que considerar? Y tengo que escribir la posición absoluta de la masa 2 en función de Q1 y de Q2. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Y primero me muevo hasta este punto, ¿sí? Hasta el origen del sistema de Q2, digamos, hasta el centro de la polea 2. Entonces, esto va a ser una constante que es L1 menos Q1. ¿Sí? Bueno, en realidad, si vamos a Profe, hacer, ¿no considerás tendría que lo que está poner, en la polea? sí, como es una constante no afecta nada, lo puedo poner como parte del E1, pero lo voy a considerar. Supongamos que las poleas son de radio R. ¿Sí? Discúlpenme un instante. Listo, ya volví. Entonces, retomo. Sí, vamos a considerarlo para que quede bien. No va a afectar el cálculo porque es una constante, pero vamos a hacerlo bien como corresponde. Entonces, tendría que poner la longitud de la soga 1 menos pi por 2r,
que me daría la circunferencia, y lo divido por 2, porque la correa abraza la soga solamente la parte superior. ¿Sí? Menos Q1. Ahora sí que está bien. Y luego tengo que hacer similar para la segunda, que tendría que decir L2 menos, vamos a suponer que las dos poleas miden lo mismo para no complicarla, menos Q2. E I3 tiene igual el primer término, porque este término, digamos, me lleva hasta el origen de la polea 2, pero luego es directamente más Q2. Entonces, fíjense, si yo ahora muevo un poquito Q1, voy a hacer el delta R1, que va a ser el delta I1, ¿no? Asociado a este sistema cartesiano. Pero ¿qué pasa? Al mover un poquito la masa 1, asociada a la coordenada generalizada Q1, lo que voy a tener es que va a variar la posición de la masa 2 y la posición de la masa 3. Porque Q1 aparece en las ecuaciones de ambos. Y también van a ser sensibles a la variación de Q2. Entonces, en definitiva, lo que yo estoy haciendo aquí es reemplazar las variaciones individuales de las posiciones por variaciones de las coordenadas generalizadas. Fíjense que me quedó todo escrito en función de las n mayúsculas coordenadas generalizadas. ¿Sí? Si reemplazo aquí arriba. Es el próximo paso. ¿Vamos hasta ahí? Entonces fíjense que de a poquito lo que vamos haciendo es, me saco de encima las posiciones de las partículas, que estas delta RI son tantas como partículas, mientras que lo paso a tener tantas coordenadas como coordenadas generalizadas. Es por eso que yo les remarcaba en la última clase, es que este método nos permite utilizar estrictamente el número de ecuaciones, manejar el número de variables que precisamos para resolver el problema. No hay coordenadas superfluas, ¿sí?, que tenga que reemplazar de una ecuación a la otra. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Antes de hacer este reemplazo, vamos a hacer una consideración sobre, bueno, esa misma ecuación. Y es la siguiente. Recuerdan que decíamos que la fuerza total sobre la partícula se puede considerar que corresponde a sobre la partícula iésima. Las fuerzas que llamemos aplicadas, es decir, las fuerzas externas, si quieren, más las fuerzas de ligadura. Digamos, en este caso, las fuerzas externas serían los pesos de las tres partículas, y las fuerzas de ligadura, las fuerzas por las sogas. Y lo que teníamos era que, bueno, entonces hago este reemplazo y lo escribo allá en forma explícita, para que quede más claro. Hago igual a 1 hasta n. Voy a escribir así. Las fuerzas activas menos P.I por los delta RI. Lo único que hice es cambiar acá fuerza total por fuerza activa. Y lo que me falta, que son las fuerzas de los vínculos, los pongo en otra sumatoria. Y el punto es, ya lo habíamos visto en la última clase con el principio de los trabajos virtuales, que esto da 0.
porque las fuerzas de vínculo no realizan trabajo. Entonces lo que en realidad me queda es que en esta sumatoria solamente tengo que considerar las fuerzas que realizan trabajo. ¿Sí? Los vínculos, que en este caso del plano inclinado es la tensión de la cuerda y las normales, ¿sí? Las reacciones del plano sobre la partícula, resultan ser de ligadura, entonces no contribuyen a esto, a esta expresión. ¿No le falta un punto al PI? Claro que sí, muy bien, gracias. Aclaración. Vamos a asumir en la nomenclatura de ahora en adelante que cuando pongo FI me estoy refiriendo a las fuerzas activas. ¿Sí? Únicamente. Ya sabemos que de acá adelante las únicas que juegan son las fuerzas activas. ¿Está bien? Así no pongo ese A ahí arriba todas las veces, y es además, cuando lo vean en los libros, van a ver que es el cambio clásico que hacen en la simplificación de la nomenclatura. Muy bien. Ahora tenemos que ver cómo nos arreglamos con esto. Y vamos a analizar distribuimos los delta R sub I, lo multiplicamos por las fuerzas sub I, reemplazamos con esta expresión que está acá, y vamos a ver dónde vamos a parar. Y luego vamos a hacer el P sub I punto, lo multiplicamos por esto, lo trabajamos un poco, vamos a ver dónde vamos a parar, juntamos todo, y ahí está el principio de D'Alembert. ¿Está? Entonces, primera parte, sumatoria desde I igual a 1 hasta N de las F sub I, ya tiré el subíndice A, el supraíndice A, y ahora reemplazo por el delta RI. ¿Qué pasa? Recuerden que el delta RI tenía una sumatoria de J igual a 1 hasta N de las derivadas de los RI con respecto a los Q sub J. Bueno, al hacer el reemplazo, tal expresión me queda como está aquí. Alguien podría decir, bueno, pero intercambiaste los signos sumatoria de sobre I sobre J, ¿no? Porque estrictamente yo vengo aquí, reemplazo FI, delta RI, cuando multiplico por delta RI, me vengo con esta sumatoria. Pero, ¿qué pasa? Como todo es una suma, el orden en el que sume no altera el resultado, por eso lo escribí de esta forma. ¿Sí? Es lo mismo sumar primero sobre J y después sobre I que primero sobre I y después sobre J. ¿Por qué lo hice de esa forma? Porque esto que se ve bastante abstracto se agrupa así. Todo esto que va en rojo se lo llama Q mayúscula sub J y se lo conoce como fuerza generalizada. Y este es el concepto que más complica en este tema. Así que vamos a verlo con cuidado. Y recuerden que estamos por ahora solamente viendo la mitad del problema, digamos la mitad de la expresión, ¿eh? Nos está faltando el segundo sumando, el de hacer P sub I por el delta R sub I. Pero volvamos, vamos con el caso este del más sencillo, el del plano inclinado, para ver cómo es el tema de la fuerza generalizada. Tenemos aquí dos
cuerpos, una sola coordenada generalizada, que es lo que se mueva respecto a un origen arbitrario, la masa 1, y tenemos fuerzas externas, es decir, fuerzas que producen trabajo, que los voy a pasar en azul, esta F, lo voy a llamar FE, ¿sí? Para no confundirla con las que, digamos, esta no aparece en la sumatoria, esta es una fuerza externa, arbitraria. M1 por G, ¿sí? La llamo el peso 1, y esto lo llamo el peso 2. Quiere decir que en este problema tenemos N igual a 2. ¿Por qué? Y porque hay dos partículas. N mayúscula igual a 1. ¿Sí? Porque hay una sola coordenada generalizada. Quiere decir esto que fuerzas generalizadas, Qs, hay una sola, porque hay tantas como coordenadas generalizadas, ¿no? Porque fíjense aquí, Q sub J toma el valor de J del subíndice en función de la sumatoria sobre N. Hay tantas como fuerzas generalizadas. ¿Y qué es esta fuerza generalizada? Matemáticamente es lo que se ve. ¿Está bien? No tiene sentido que lo describa. Pero físicamente lo podemos pensar así. Es una fuerza equivalente aplicada en la dirección de la coordenada generalizada asociada, es decir, la 1 si es la 1, la 2 si es la 2, de forma tal que ante un desplazamiento virtual del problema, genera el mismo trabajo que todas las fuerzas activas. En otras palabras, esto quiere decir que yo a esto le aplico el desplazamiento virtual. ¿Sí? Al aplicarle ese desplazamiento virtual, que es este delta Q1, lo muevo un pelito ahí, ¿qué trabajo me van a hacer las fuerzas activas? Que son las tres que aquí veo. ¿Sí? La fuerza externa sobre la masa 1 y los dos pesos. Quiere decir que si yo hago Q1 por delta Q1, me tiene que dar lo mismo que la fuerza, esta fuerza externa por delta R1 más el peso 1 por delta R1 más el peso 2 por delta R2. Un desplazamiento virtual asociado a la coordenada generalizada es una fuerza equivalente que produce el mismo trabajo que todas las fuerzas activas. Entonces hago esa cuenta. La estoy haciendo ahora sin recurrir a la ecuación que antes dedujimos, sino desde, digamos, como así, desde el principio, físicamente, ¿no? A partir conceptualmente. Entonces, fíjense, la fuerza, el trabajo de FE es FE por delta R1. Delta R1 es lo que sube la partícula en la dirección sobre el plano. Y en este caso, delta R1 es igual a delta Q1. Así que acá puedo poner